Gracias a todos por estar aquí con nosotros, que esto, un día como hoy, en Sevilla, que ya empieza la calor y con el rocío, con las carretas en la calle, esto es todo un exitazo. Y más que lo va a ser a medida que nos conozcamos. Además, los que se han ido al rocío no saben lo que se han perdido, porque vamos a hablar del rocío también. Pero eso será una mejilla más para adelante. Yo quería decir, para empezar, que hoy me he confirmado que Sevilla tiene algo. Ya lo sabía, pero cada vez me confirmo más que Sevilla tiene algo. Sevilla tiene algo porque Andalucía tiene algo. ¿Pero qué es ese algo? La verdad es que es muy difícil de definir. A lo mejor por eso los del Río fueron los que más acertaron al decirlo del color especial. Lo cierto es que en una tierra con no se sabe cuántos miles de años de antigüedad, ya el profesor, que se quedará por aquí en algún tiempo, hará algunas investigaciones y nos contará algo. Una tierra que tiene miles de años ha sido la elegida por el profesor Rivero Meneses para dar a conocer sus experiencias, sus investigaciones y sus descubrimientos, que es lo más importante. Ocurre una cosa, y a lo mejor, y voy a ser muy atrevido, pero a lo mejor por eso aquí no hay hoy 500 personas. Y es que mucha gente le tiene miedo a todo lo que es nuevo. Aunque parezca una contradicción y aunque seamos muy progres, muchísima gente le tiene miedo a todo lo que es nuevo, a todo aquello que rompe la dinámica de lo que tenemos aprendido. Y eso es una pena, porque eso es un retraso para la humanidad. Un atraso para la humanidad, un retraso, las dos cosas. Porque podremos estar de acuerdo o no con lo que nos diga un investigador. Podremos considerar y llegar a las mismas conclusiones que el investigador ha llegado con sus descubrimientos, o podremos llegar a conclusiones distintas. Pero lo más negativo que hay, lo peor para el desarrollo y el porvenir de la humanidad, es ponerse frontalmente en contra de algo, y más aún, ponerse en contra sin conocerlo. Yo creo que si no existiera ese hándicap, y por desgracia para el mundo, no solamente en Sevilla, no nos vayamos a creer que esto es una exclusiva nuestra, que tenemos muchas exclusivas, pero esta no es una de ellas. Si no existiera ese hándicap, el mundo podría avanzar mucho mejor, mucho más rápido, y podríamos ser mucho más felices. Porque podemos poner en solfa todo lo que el profesor Rivero Meneses nos diga ahora. Podemos estar aquí para enterarnos y a lo mejor llegar a la misma conclusión o a otra conclusión distinta. Podemos pensar que en algunas cosas puede que esté exagerando. Podemos pensar lo que queramos, porque eso afortunadamente ninguna dictadura nos la puede quitar. El pensar es lo único que no nos pueden impedir por ahora. Pero lo que está claro, ya lo he dicho, es que cuando se nos habla de descubrimientos, cuando se nos habla de cosas que no sabíamos, cuando se nos da una versión distinta de aquella que conocemos, en vez de volvernos de espaldas, lo lógico es atenderla, escucharla, porque a lo mejor nos sirve de algo, nos aporta algo, a lo mejor no. Seguro que algo podemos aprender. Con el peor profesor, con el más rancio, con el menos informado, algo aprendemos. Claro, con el menos rancio, con el mejor, con el más informado, aprendemos más. Pero siempre algo aprendemos. Y esa es la parte positiva que tenemos que tener en cuenta cada vez que se nos presente una oportunidad de ver algo nuevo, algo distinto. El profesor Rivero Meneses, además, yo he dicho antes que se puede poner en solfa o no, es un derecho que tenemos, pero desde luego trae una base científica. Y esa base científica está basada, valga la redundancia, en toda una vida dedicada a la investigación. Por ejemplo, es licenciado
por la Universidad de Barcelona en 3 años, consiguió la licenciatura, y es profesor de la Universidad de Bruselas y del Instituto Ferdinand Koch, también de Bruselas. Es autor de una serie que se llama Una España que hemos de salvar, que se publicó en el periódico La Vanguardia, que es una defensa a ultranza del patrimonio histórico-artístico. Es promotor del Ministerio de Cultura desde el año 77 y posteriormente asesor del primer ministro de Cultura. Es creador de la primera Asociación Nacional de Defensa del Patrimonio Histórico-Artístico. Es creador de la Orquesta de Cámara de Cataluña y de la Joven Orquesta Nacional de España. Promovió algo que se llama Solidaridad Internacional contra el Hambre y apadrinamiento de niños del tercer mundo. Anunció que lo de la cuna riojana del castellano no tenía base científica. Ya tenemos algunas coincidencias aquí. Es más, consiguió que, no es que él forzara a nadie, porque eso es imposible, pero la UNESCO consideró que llevaba razón y que con las pruebas históricas y filológicas que él presentó, retiraron el compromiso, el apoyo a considerar La Rioja cuna del castellano. Tiene otras ideas sobre el nacimiento de los idiomas, pero no quiero leerles toda la lista entera porque tengo que dejarle sitio a él, que es a quien tenéis que escuchar. Ha escrito más de 150 libros y una colección de sonetos, en concreto 3.200. Es fundador y presidente honorario de la Fundación de Occidente. Es creador del Museo Cantábrico de Origen de la Humanidad, para el cual va a donar, o ha donado ya, todo su patrimonio, o casi todo su patrimonio material. Es descubridor del origen, y aquí también hay otra coincidencia importante, del origen insular marino y anfibio de la humanidad. Defendió la autenticidad de la Dama de Elche cuando algunos supuestos investigadores americanos afirmaron que la Dama de Elche era una falsificación, que era una cosa reciente. Él lo defendió y demostró que la Dama de Elche no es una cosa reciente, sino que es auténtica. Es también la persona que ha estado enfrentado, o que lo han enfrentado, mejor dicho, el gobierno de Cantabria, porque pensaba destruir el gobierno, pensaba destruir un asentamiento con ¿cuántos años? No lo pone aquí. Lo cierto es que está en un lugar que se llama Cabo de Guerra, donde pensaban hacer una urbanización de 7.000 viviendas y consiguió que no se hiciera. Es inagotable, es interminable, mejor dicho. Él es arqueólogo, antropólogo, prehistoriador, paleontólogo, filólogo, como he dicho antes, profesor de la Universidad de Bruselas, y su tesis, en su divulgación científica, versó sobre el tema Iberia, cuna de la humanidad. Profesor Rivero Meneses, te toca. Muchas gracias. Buenas tardes. Para anunciar el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad a miles de años luz, estamos aquí un grupito de personas. Porque alguien o algunos han boicoteado a los medios de comunicación para que no se anunciase este año. O sea que si estamos pocos, aparte de las razones que ha sugerido Rafael, es porque
este acto está totalmente boicoteado por quienes no quieren bajo ningún concepto que se sepa lo que yo voy a contar, porque les hunde, porque hunde todas las estupideces que nos han estado enseñando desde hace un siglo en relación con el origen del ser humano, y luego especificaré más. Entonces no es ningún accidente que estemos pocos, simplemente es algo que yo ya sabía que iba a suceder desde el primer momento, pero a pesar de todo tuve muchísimo interés, como ha dicho Rafael San Martín, en celebrar este acto y celebrarlo en Andalucía y concretamente en Sevilla, en la capital. ¿Por qué? Siendo como soy un señor de Valladolid que vive en Cantabria, etcétera, etcétera. Hay dos razones fundamentales. Una, que voy a hablar bien claro, y a mí me importa 3 pimientos lo que la gente diga. Entonces hablo clarísimo y digo lo que pienso, ya que a que no le guste que se fastidie. Lo hago en Andalucía porque, y lo digo en 2 palabras, la mejor gente de España son los gallegos y sus descendientes y herederos más directos, los andaluces, cosa que no sabéis, y que algún día explicaré. Hoy, si tengo tiempo, diré algo, 2 palabras, pero 2 palabras definitivas. Bueno, pues esa es una razón, el que aquí la gente, los andaluces, es la gente, y los gallegos, son la gente menos maleada, menos estropeada de España, menos corrompida. Y lo digo y lo afirmaría en televisión, en cualquier plato de televisión, porque es la puñetera realidad, porque conozco muy bien España, porque la he estudiado más que nadie, porque la he recorrido entera, etcétera, etcétera, etcétera. Y hablo con conocimiento de causa. Yo desde muy joven, desde niño casi, a los 14 años, cuando empecé a trabajar, una de mis grandes sorpresas en Barcelona fue que tuve compañeros de trabajo andaluces. Y yo pues había recibido todos los tópicos que circulan por el norte, andaluces, vagos, gente un poco de fiar, de poca palabra, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me sorprendió que en aquella empresa catalana en la cual yo estaba trabajando a los 14 años, porque mi padre se arruinó y tuve que ponerme a trabajar, pues concretamente un andaluz, es que me parecía a mí más trabajador, más válido, con más talento, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso me cambió completamente todos esos tópicos que tenía, que había recibido desde que nací, ¿no? Y después la vida me ha demostrado lo mismo. He tenido muchas personas andaluzas a las cuales he querido y quiero una barbaridad, y que me han demostrado pues que todos esos son tópicos, que son falsos, y que aquí hay gente extraordinaria, y que descalificar a alguien por dónde es, por el sitio en el que ha nacido, es una estupidez, sencillamente. La segunda razón por la que he querido celebrar este acto contra la opinión de algunas personas muy allegadas de mi familia, concretamente pues de mis hijas, etcétera, etcétera. Tengo 8 hijos, de los cuales 5 son chicas, pues es porque, dicho en 2 palabras, exactamente dentro de una semana, dentro de 7 días, estaré en un quirófano para someterme a mi 3ª operación a corazón abierto. Entonces, antes de eso, yo quería decir lo que voy a decir aquí hoy, y que quedara ampliamente grabado, por eso no faltan las cámaras, y muy claramente dicho. Entonces, si se me nota una cierta fatiga, es porque estoy francamente jodido, dicho de una manera clara y sin tapujos. Pero aguantaré, es decir, resistiré la conferencia, que es lo que me he negado a mis hijas, que no podría aguantarlo. Resistiré, por supuesto, y diré lo que tengo que decir. Bueno, pues esas son las 2 razones. Lo hago aquí por la razón que he dicho, y lo hago hoy, y sin dejar pasar más tiempo, por esa razón. Y gracias a este señor y a este otro señor que me acompañan en la mesa, pues esto ha sido posible. Que no ha sido fácil conseguirlo, pero ellos pues han hecho todo lo indecible, y esos son de esos valores que no son muy frecuentes
y que, señores, yo no los he encontrado en el norte de España, salvo una excepción, que es una señora, por cierto, pero en general no existen. Esa constancia, esa tenacidad, esa valentía, ese compromiso que concretamente han demostrado Emiliano Horta y Rafael San Martín son rarísimos en cualquier parte. Y yo pues no me los he encontrado en mi vida, prácticamente nunca. O sea que gracias a ellos se celebra este acto. Y esto dicho, pues vamos a afrontar una conferencia que es pues muy complicada, porque el grandísimo problema que yo me planteo cada vez que tengo que hablar de este asunto es que es tan extraordinariamente extenso, se ha hecho tan extraordinariamente extenso, que es absolutamente imposible sintetizarlo en una charla de 2 horas. Entonces, cuando empecé a preparar la conferencia, lo primero que decidí es hacer un libro en el cual reflejarlo todo, porque de esa manera, al menos, si no puedo decir todo lo que tengo que decir, en el libro queda escrito y queda publicado. Total, que afronté esto ha sido en estos últimos meses, es decir, que han sido justamente en los cuales estoy peor. Afronté la edición, la redacción y la edición de este libro, Las raíces del mito del Grial y Los gigantes del Triásico, que acaba de ver la luz. Ayer se recibió desde la imprenta de Madrid y que presento por consiguiente hoy. Bueno, pues aparte de escribir el libro donde está todo el tema desarrollado, vamos a decir, minuciosamente y con rigor científico, por supuestísimo, pues todavía me hice pues, como otros 3 bloques de información, que son estos tres grupos de folios que tengo aquí, sobre temas concretos muy importantes que me gustaría poder transmitir hoy, por lo menos los principales. Entonces, ante semejante avalancha de información que tengo que aportar, semejante limitación de tiempo que tengo para aportar, en cuanto a que la duración de la conferencia ni puede ni debe exceder de 2 horas, y después las limitaciones que conlleva mi situación cardiológica, pues finalmente tomé la decisión drástica de redactar un documento que va a ser, en definitiva, el guión de la conferencia y en torno al cual voy a desarrollar todo el asunto. Es un documento al cual he dado un nombre muy expresivo, que es el de Decálogo de la Involución, o, entre comillas, Manifiesto de Sevilla. Le he dado el nombre de Manifiesto de Sevilla porque el que aquí estemos menos de 100 personas es algo anecdótico que dentro de 4 días eso ha pasado y nadie se va a acordar. Pero de que este acto se ha celebrado, eso les aseguro a ustedes, y lo digo con conocimiento de causa porque empecé a desarrollar mi investigación con todo en contra, absolutamente todo en contra, el 19 de abril de 1984. Me han hecho todas las cabronadas del mundo, todos los boicots, zancadillas, de todo. He pasado 2 operaciones de corazón y aquí sigo. Entonces, esto nadie lo puede tumbar. Nadie lo va a tumbar. El porrazo se lo van a pegar los que me intentan tumbar. ¿Por qué no lo van a tumbar? Porque hay algo que es imposible de conseguir, nadie lo ha conseguido en la historia, que es cuando se ha descubierto algo, y ese algo es muy importante, es extraordinariamente importante, y nos afecta a todos, no hay fuerza humana, ni de empresa, ni de mafia, que lo pueda hundir. Porque una de ellas se sabe, y más ahora, si no existiera Internet, posiblemente podrían conseguir algo, que no lo consiguieron antes, en los años en que no existía, que yo estaba ya con esto. Pero existiendo Internet
y con toda mi obra en circulación ya desde hace muchos años y siendo muy conocido en todo el ámbito, digamos, de habla española, y con este vídeo concretamente, todo esto que estoy diciendo, dentro de 4 días va a estar en varias páginas web que se ven en un montón de países. Entonces, intentar boicotar eso es de subnormales profundos, que son los arqueólogos, antropólogos, historiadores, etcétera, etcétera, y políticos que les hacen el juego a esta gente y que son los que boicotean todo esto y intentan que no tenga público, pensando inocentes de ellos que porque no salgan los periódicos se va a hundir. Si los periódicos, coño, dentro de 4 días no van a existir, entonces los periódicos no pintan nada. Hoy día la información funciona a través de Internet, a través de la red. Entonces, mientras exista la red, y eso no lo pueden boicotear, pues no hay Dios que lo pare esto, no hay Dios que lo pare y ya está. Pues son tan cortos que no lo ven. Y siguen ahí, dale que te pego, intentando los mismos sistemas y trucos de la Santa Inquisición Española, etcétera, etcétera. O sea, al condenar a aquellos que piensan de una manera distinta a la de ellos. Nada más. Tendré que ir bebiendo porque se me seca la boca, barbaridad, perdónenme. Bueno, y después de este apasionado prólogo, pues voy a atacar el tema, porque después me va a falta tiempo. He redactado, como he dicho, este escrito como un decálogo, es decir, 10 puntos fundamentales que resumen todo este tema, los puntos fundamentales de este tema. Entonces voy a ir, digamos, leyendo esos puntos y glosándolos, haciendo un comentario sobre cada uno de ellos y haciendo referencia no solamente al libro, sino también a los fósiles que me avalan. Porque este libro empieza diciendo, ya en la solapa, las siguientes palabras. Aunque hoy usamos y abusamos de la palabra ciencia, lo cierto es que solo merece el nombre de ciencia todo aquello que puede demostrarse. O sea, cosa que no funciona normalmente así. Hay cantidad de cosas que se sustentan simplemente en la palabra de alguna persona o de alguna autoridad o supuesta autoridad, de algún profesor universitario, etcétera, etcétera. Y la segunda solapa del libro dice, este y otros fósiles petrificados, y me refiero al que está puesto aquí ahora, al que está en la pantalla, este y otros fósiles petrificados humanos descubiertos por el autor de estas páginas constituyen las reliquias históricas más importantes y valiosas del planeta, a millones de años luz por su antigüedad y por su valor, de las pirámides egipcias, del tesoro de Tutankamón, de los templos de la Acrópolis de Atenas o de todos los tesoros que se conservan y exponen en el Museo del Louvre o en el Museo Británico. Porque este cráneo demuestra que los humanos racionales, o sapiens, existimos desde hace no menos de 250 millones de años, habiendo conservado con mínimas variantes los rasgos fisonómicos que ya nos caracterizaban como tales por aquel entonces. La figura, la cabeza está fosilizada, se expone desde esta mañana en el Ateneo de Sevilla, que gracias a la hospitalidad y a la lucidez de su presidente, pues ha tenido interés en que pudiéramos exponerla por primera vez en el patio de acceso al edificio, a ese palacio, a ese antiguo palacio donde se aloja el Ateneo de Sevilla. Entonces ahí está en la entrada, en un patio muy bonito, este cráneo expuesto para todas las personas que quieran verlo. Y a los que han venido de fuera y a los que sois de aquí, pues os aconsejo que no dejéis de verlo porque es algo que es realmente impactante y que, bueno, pues que no se ha visto nunca. Es decir, sencillamente, esto que pongo aquí es verdad. Los únicos fósiles auténticos que existen, es decir, petrificados, humanos que existen en el mundo,
están en mi poder. Los únicos, no hay más. Es decir, estos señores que me boicotean no saben de lo que estoy hablando, porque no lo han visto en su vida. No lo han visto en su vida. Y les aterra tener que verlo, claro, porque si es tener un hueso petrificado quiere decirse que ese fósil, ese señor, vivió hace por lo menos 150 o 200 millones de años. Y eso, pues, sencillamente reduce a escombros la teoría de la evolución y todo lo que hasta ahora se ha dicho. Porque les recuerdo, así de pasada, que el hombre de Atapuerca, que tantos millones se han tirado a la basura en él, y todo lo demás que ha aparecido allí, tiene 800.000 años. Es decir, de ayer mismo, y además encima es un homínido. O sea, absolutamente ningún valor. Y los homínidos africanos, los primates, simios africanos, los australopitecos, toda esa gente que han ido, pues, llenando las pantallas de televisión y las portadas de los periódicos durante décadas. Se ha descubierto tal, 5 millones, 4 millones, 3 millones de años. Todos eran monos, todos son monos. Y nos van a estar presentando como nuestros antepasados. Bueno, pues todo eso comparado con un señor que por lo menos tendrá 250 millones de años, es decir, que de la era mesozoica o secundaria, en el periodo triásico, es decir, en el momento, digamos, álgido del reinado de los dinosaurios. Y este señor, pues yo no tengo que andar con grandes explicaciones y elucubraciones para demostrar que ese señor era un Homo sapiens, porque tiene exactamente la misma cara que nosotros. Exactamente la misma cara que nosotros. Y uno de los señores que está grabando la conferencia, que se llama Armando, al cual conocí ayer, le dije, digo, usted tiene el mismo cráneo que el gigante. Un cráneo altísimo, altísimo y muy recto. O sea, la clave de todo esto es el perfil. Lo que nos define como hombres racionales o sapiens es el perfil. Y este señor, con toda esa burrada de años, ya tenía el mismo perfil que nosotros. Y eso es incuestionable. Ha habido algún subnormal que ha dicho que si los ojos los había hecho un animalito y tal y cual, que eso era producto del azar. Hace falta ser muy subnormal, vamos, para pretender que un bicho puede elaborar esta cara. Y alguno incluso ha pensado que yo lo podía haber fabricado. O sea, la ignorancia es muy atrevida y es infinita. Entonces, y entre otras cosas, la mayor parte de la gente es incapaz de es incapaz de distinguir una piedra de un fósil. En este caso, a mí me bastó una milésima de segundo para reconocerlo y para saber lo que era. ¿Pero por qué? Porque el destino ha querido que se haya conservado la cara perfectamente bien. Porque si se hubieran estropeado la zona de los ojos, ya eso no se podía demostrar de ninguna manera, que eso era un ser humano. La suerte ha sido que se han conservado los 3 rasgos que definen a todo cráneo o calavera humana, que son los 2 orificios que resultan de la pérdida de los ojos, por la descomposición de los ojos, etc., y el que resulta de la pérdida de la nariz. Entonces, todos los cráneos que ustedes recuerden, calaveras que hayan visto en su vida, lo que define es eso, los 2 ojos y el hueco de la nariz, que están aquí clarísimamente, están donde tienen que estar, en su punto exacto, con las distancias que tienen que tener, etcétera, etcétera. Entonces, es descabellado pensar que esto lo ha podido hacer la casualidad, el azar o alguien que lo haya hecho. Porque sencillamente no se puede simular un fósil de más de 200 millones de años. Eso es imposible. O sea, ese fraude, si a alguien se le ocurriera hacerlo, estaría absolutamente loco, vamos, porque eso al cabo de un segundo cualquiera que entienda mínimamente lo descubre. Entonces, el cráneo está homologado, rotundamente homologado, y nadie se ha atrevido ni se atreverá jamás a cuestionarlo. De hecho, yo lo primero que hice
eso ya en el mes de febrero, fue dirigirme a los principales antropólogos españoles y europeos, e incluso americanos, para, con una actitud noble y científica y de concordia, anunciarles el descubrimiento de esto, enviando fotos y ofreciéndoles que si tenían interés, que estaba dispuesto a que pudieran estudiarlo y hacer todos los tipos de pruebas, análisis, todo lo que quisieran. No tengo absolutamente ningún inconveniente, al revés, al revés. Nadie contestó, por lo mismo que he dicho antes, porque esto les tiene totalmente descolocados, ha hundido todo lo que se sabe, ha hundido a Darwin, etcétera, etcétera, y se tienen que comer con patatas fritas todo lo que han estado escribiendo, diciendo por televisión, diciendo en las universidades durante décadas, durante más de un siglo, respecto a la evolución humana. Y el dogma del señor Darwin, que ha sido una de las personas más cortas que han existido, y de eso hablaré un poco más tarde. Bueno, pues esa es la situación. Entonces el decálogo lo comienzo con, justamente resumiendo esta idea, ¿no? Punto número 1 del decálogo. Todo cuanto se nos ha enseñado y se repite a diario sobre el origen del ser humano es absoluta y rotundamente falso. Punto número 1. El punto 2 amplía esta idea. Charles Darwin, lejos de ser un genio, fue un simple y mediocre aficionado a la biología que ha sido enaltecido e idealizado por los ingleses, pero que a la luz de los descubrimientos que ha realizado está llamado a pasar a la historia como el autor de una de las teorías más disparatadas que se han acuñado en el decurso de toda la historia de la humanidad. Punto número 3. A medida que vaya hablando más entenderán por qué me boicotean, porque entre otras cosas no tengo pelos en la lengua, es evidentísimo, y no me callo. Si tengo razón, no me callo. Si no tengo razón, por supuesto, no me callo. Punto número 3. Nuestros ancestros, los gigantes, cuya existencia real vengo defendiendo en solitario desde hace 34 años, fueron en realidad nuestros primeros antepasados, y nosotros, lejos de haber evolucionado y de haberles aventajado, no somos sino una degradadísima versión o caricatura suya, porque eran más inteligentes, más altos, más fuertes, más longevos, más creativos y hasta más nobles y más bondadosos que nosotros. Llevo muchos años estudiando a nuestros antepasados más remotos y eso me permite afirmar esto que acabo de decir, porque se ha conservado bastante más información de la que se piensa sobre ellos. El punto número 4 del decálogo. Todo lo sostenido por Charles Darwin y por sus dóciles seguidores, los antropólogos del pasado siglo XX y del primer tercio del presente siglo XXI, ha resultado ser, y aquí me repito, rotundamente falso, porque en lo que se refiere al ser humano no ha existido jamás esa evolución con la que soñara Mr. Darwin, sino justamente todo lo contrario. No hemos evolucionado, sino que hemos involucionado, o dicho de otro modo, hemos ido a menos y a peor en todos los sentidos. Punto número 5. Ya les anuncio que el final de mi charla tiene unas sorpresones monumentales. Si alguien tiene la tentación de querer marcharse, no lo haga, os lo aconsejo, porque el final es de traca. El final es de traca. Como todo, y además me gustaría, aunque solamente sea en honor y en homenaje a estos dos señores, a esos dos andaluces egregios, pues decir algo sobre eso que he afirmado, de que los andaluces son quizás de los herederos más directos de los gallegos, cosa que nunca jamás nadie se ha pasado por la cabeza. Y que, bueno, aquí en este acto hay una señora gallega, Lauriña Camaño, muy antigua ya, lectora mía, vieja colaboradora y muy amiga, que está con su marido, Manolo Corredoira, y yo ya la llamo, es gallega, muy gallega, y la llamo la sevillanita,
¿Por qué? Porque hubo una gallega que se apellidaba como ella, Caamaño, exactamente igual, aquí en Sevilla, en el siglo pasado, en principios del siglo pasado, que fue una personalidad en el mundo del folclore, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos más puntos de los que parecen común entre gallegos y andaluces. Y la clave está en el nombre de Andalucía, que está corrompido, y en el nombre de los andaluces. El nombre está corrompido, maestro Luxor. Totalmente corrompido, pero eso es la final. Bueno, sigamos. Como todo esto eso no lo he leído, ¿no? Sí. Deja en muy mal lugar a toda la comunidad científica que ha acabado abrazando entusiasta la aberrante teoría de la evolución darwinista, pues es de aquí que ya desde hace más de un siglo uno de los objetivos de las principales facultades e institutos de antropología del planeta es el de localizar restos de gigantes, aunque no con el ánimo de estudiarlos para esclarecer nuestro pasado, sino con el propósito de destruirlos y de hacerlos desaparecer, borrando del mapa de este modo las pruebas que demuestran que si la fabulita bíblica de Adán y Eva era un desatino total, la de nuestros supuestos antepasados, los primates africanos, es la mayor insensatez que ha sido alumbrada en toda la historia de la ciencia. Y sigo en el punto 6. Y como tanto las universidades como la mayor parte de las naciones del orbe se han visto arrastradas por la marea darwinista, pues es de aquí que ha acabado declarándose una auténtica guerra sin cuartel entre quienes siguen empeñados en esconder la verdad sobre nuestro pasado y este investigador que tras 34 años de trabajo infatigable y altruista no solo ha acabado demostrando que los gigantes existieron efectivamente y que son nuestros antepasados, sino que además ha logrado descubrir algunos restos fosilizados y petrificados suyos que no solo prueban inexorablemente su existencia, sino también que su antigüedad se remonta a hace no menos de 300 millones de años, lo que les convierte muy posiblemente en uno de los primeros, si no en el más antiguo de todos los mamíferos que han existido. Yo hace ya muchísimos años que no tenía ni un puñetero hueso, ni un fósil, ni nada, y era muy ignorante, caí en la cuenta de una cosa muy sencilla. ¿Por qué somos los más inteligentes de todos los bichos que existen en el planeta, mamíferos o no? Y mi respuesta fue muy rápida. No es porque un Dios nos haya hecho inteligentes, es porque somos los más viejos, somos los más antiguos, tenemos más historia, hemos vivido más durante millones y millones de años, y eso es lo que nos ha hecho más inteligentes, sencillamente. La experiencia, el haber vivido más. Entonces, bueno, estos descubrimientos que estoy haciendo me lo están corroborando aquella sospecha mía que he defendido y he publicado desde hace muchísimos años. Sigo con el punto 7. Descubrir estos restos que he descubierto era muy difícil. No tan difícil como dar con el sitio donde no tenía que estar, porque yo no es que no los haya encontrado por casualidad, eso sería muy cómodo. No, es que yo desde hace muchísimos años estoy buscándolos donde yo sabía que tenían que aparecer, en el único sitio del planeta que podían aparecer, y por eso he dado con ellos. Pero hay algo que estaba al alcance de cualquiera, sin necesidad de mover un gramo de tierra, que era, limitarse a pensar. Y hay una cosa que es crucial, que no ha pensado ningún darwinista, ningún antropólogo, ningún biólogo, nadie se ha ocurrido pensar en eso, que tumba completamente toda la tesis de Darwin. Y es la siguiente, lo he resumido en estas palabras. El yodo era la clave. ¿Cuál es el talón de Aquiles que demuestra la inconsistencia científica de las tesis de Charles Darwin? Helo aquí sintetizado en este sencillo axioma que evidentemente he redactado yo mismo. Sin yodo, el cerebro humano no se desarrolla.
o bien se desarrolla de manera altamente deficiente. ¿De dónde coño sacaron los monos el yodo para convertirse en inteligentes de la noche a la mañana y producir el Homo sapiens? Pues algo tan elemental que tumba toda la tesis de Darwin, a nadie se le ha ocurrido. Y ahora, lógicamente, no la querrán ni oír, pero eso demuestra que sin necesidad de buscar fósiles, sin necesidad de pruebas tangibles, como las que yo tengo, pues la tesis de Darwin cae por su propio peso. Y lo que está haciendo yo en estos 34 años es escribir libros en los cuales he estado tumbando la tesis de Darwin por razonamientos similares a este, que hay muchos. Bueno, y sigo diciendo, ¿y dónde si no es en las aguas del mar, de las que realmente somos originarios, podríamos haber encontrado esa fuente abundantísima e inagotable de yodo que nos hizo inteligentes? Por otra parte, ¿en qué cerebro humano mínimamente bien amueblado puede caber la idea insensata de que unos primates profundamente lerdos e irracionales, de unos primates profundamente lerdos, podría haberse derivado una especie desigual pero altamente inteligente como la nuestra, que ha conseguido viajar por el espacio y realizar invenciones y descubrimientos tan asombrosos como la informática, la cirugía cardiovascular, las ondas televisivas o la electrónica? Me estaba acordando ahora de, como he mencionado hace un momento, a Lauriña Camaño, que como he hecho unos descubrimientos sobre Galicia absolutamente revolucionarios, trascendentales, impresionantes, pero no los tengo desarrollados todavía por escrito, tengo solamente esbozados, pero no desarrollados. Y Lauriña Camaño está pasando un calvario durante este periodo mío de crisis cardiopática, porque tiene terror que me lleve a tumbar lo que he descubierto. Entonces, ella es una parte interesadísima aquí, que está presente aquí, que está escuchando, y que muchas veces me ha dicho, no se te ocurra morirte. Que no te preocupes, que no entra en mis planes. Pero bueno, que está aterrada ante la posibilidad de que al fin, cuando se va a descubrir el secreto de Galicia, que es una región absolutamente marginada, olvidada, ninguneada también, eso tienen en común con los andaluces, también existe una cantidad de literatura contra los gallegos de mi padre de narices. Y yo, que soy castellano, no lo puedo decir, porque existe esa literatura, existe en Galicia, existe en Castilla, en Cataluña, etcétera, etcétera. Pues eso, que voy a procurar que ese grandísimo secreto de Galicia, que hoy voy a enunciar, y al menos en su parte fundamental, pues que no se pierda y que se llegue a saber, porque cambia toda la historia de la humanidad. Se dice pronto y bien, eso que he descubierto de Galicia cambia toda la historia de la humanidad. O sea, todo lo que sabemos es una estupidez, es falso, y lo que fue es otra cosa completamente distinta, que no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. Por eso les digo, esas cosas no se pueden enterrar, porque hay cosas que es evidente que son ciertas, y sobre todo cuando se demuestran, claro. Y cuando son ciertas, ¿cómo vas a enterrarlas y a seguir repitiendo las mamarrachadas que se han dicho siempre? Eso no es posible y no funciona. Nunca funciona y no puede funcionar. O sea que esto no hay forma humana ya de pararlo. Un poco de agua y sigo. Punto número 8. Los fósiles humanos, es un decálogo, lo que quiere decir que estoy ya terminando el decálogo. Los fósiles humanos descubiertos por mí han alcanzado el nivel máximo de fosilización y al mismo tiempo el grado máximo de petrificación. Todo ello supone un mínimo de 150 a 200 millones y un máximo de 350 millones de años de antigüedad del ser humano garantizada. Y retrotrae nuestro origen ora al Paleozoico, ora al Mesozoico, en plena vigencia, por ende, de los periodos Triásico, Jurásico y Cretácico, y coincidiendo con el reinado de los dinosaurios. Se han encontrado bastantes huesos petrificados de dinosaurios en diferentes regiones del mundo,
Pero los únicos, esto ya lo he dicho antes, los únicos huesos humanos petrificados que se conocen son los descubiertos por mí. Entre paréntesis, amén de otros descubiertos en Estados Unidos, pero que han sido destruidos por el Instituto Smithsonian de Washington. Y ocioso es decir, añado, que pongo esos huesos a disposición, estos huesos, los que tengo yo en mi poder, a disposición de toda la comunidad científica internacional para su estudio. Y añado, cualquier hueso, porque mucha gente dice, bueno, ¿y qué antigüedad tiene esto? El carbono 14. Es que nada, el carbono 14 es para datar cosas de hace 4.000, 5.000 años, 6.000 años, y para de contar. Cualquier hueso petrificado se data ya por sí mismo, por cuanto el mero hecho de haberse convertido en piedra revela por encima de toda duda que un hueso ha superado ya ampliamente los 150 millones y que lo más probable es que de ser humano su edad oscile entre los 200 y los 300 millones de años. O sea que saber exactamente el número de años, supongo que habrá algún sistema, algún método que se podrá llegar a saber, pero bueno, que es anecdótico porque lo importante es saber que se mueve en esa horquilla, digamos, ¿no? De más de 200 millones de años, entre 200 y 300 y pico millones de años. Y aquí tengo una cosa que incluso sería más antigua que esa. Esas dos que tengo aquí, que espero tener tiempo de comentar algo sobre ellas. Aunque los antropólogos nos venden a diario el descubrimiento de nuevos fósiles, entre comillas, de nuestros supuestos antepasados africanos, lo cierto es que ni esos primates fueron antepasados nuestros, ni tampoco sus huesos están fosilizados. O sea, la bellaquería científica que existe, la engañifa monumental que existe, llega hasta el extremo de que nos han estado largando durante décadas, descubrimientos de, lo que he dicho antes, de primates africanos, o bien los de Atapuerca, los han cacareado de Atapuerca, se han descubierto fósiles de Atapuerca, tal y cual, de no sé cuántos años. No son fósiles, es mentira, son unos mentirosos, o sea, son más que científicos, son malandrines, o funcionarios, o malos funcionarios, mejor dicho. Entonces están defendiendo su puesto de trabajo, su chollo, etcétera, etcétera. Y si hay que mentir para eso, se miente. Y si hay que cargarse los gigantes de Estados Unidos, se destruyen sin ningún problema. Parece mentira, el país más culto teóricamente. Bueno, vamos a decir más desarrollado y más inculto del planeta, que es los Estados Unidos, como demuestra cada día un señor llamado Donald Trump, que es un ignorante monumental y que no hace más que disparates. Bueno, pues el Instituto Smithsonian, que es el instituto gubernamental de Estados Unidos, es decir, el Instituto Oficial de Antropología, creado por el gobierno de Estados Unidos, resulta que el país más desarrollado del planeta, aterrado ante la aparición, el descubrimiento a lo largo del siglo XVIII y XIX, de restos de gigantes, pero restos muy cualificados, ¿sí? Esqueletos completos. Yo tengo la cabeza nada más, pero allí aparecían esqueletos completos porque no eran tan antiguos como este señor que tengo yo. Pero bueno, aterrados porque cualquiera que tenga un milímetro de frente se da cuenta que si existe un señor como este, con esa antigüedad, toda la tesis de Darwin se derrumba. O sea, ese esquema ridículo y estúpido del mono que se va levantando, va creciendo, le crece la cabeza, se pone más recto, se pone más guapo y al final acaba siendo un homo sapiens. Esa chorrada que se han inventado se va a pique cuando vemos que ya el señor del que venimos desde hace 250 millones de años ya medía 4 metros de altura, era un tío inmenso y tenía la misma cara que nosotros. Entonces, eso es lo que han querido esconder. Primero esconder y después borrar del mapa. Y entonces en el libro dedico un capítulo extenso a ese tema. A hablar cómo los huesos, esos hablan de 200 esqueletos de gigante, que no es poco, 200 esqueletos de gigante, que se conservaban, que habían descubierto el Instituto Smithsonian
dio orden de comprarlos todos, supongo que pagando lo que fuera, a quienes los tenían, y a partir de ahí los destruyeron. Destruyeron el mayor tesoro histórico-antropológico de la historia de la humanidad, se lo cargaron, lo reducieron a gravilla y ahí quedó la cosa. Hasta que recientemente, quiero decir, hace pocos años, pues una asociación americana pues se enteró del asunto a través de algún descendiente de los operarios que intervinieron en aquella auténtica barbaridad. Y lo denunciaron. Denunciaron ante la Corte Suprema de los Estados Unidos lo que había sucedido. Entonces, bueno, como es normal, el Instituto Smithsonian, igual que si yo me pleiteo con el Estado, pues lo tengo crudo, ¿no? Con todos los equipos de letrados y demás. Bueno, pues en este caso esa asociación pleiteó contra el equipo de letrados que contrató el Smithsonian para defender la causa, negándolo todo, claro, lo de siempre, no hay pruebas, no se puede demostrar nada. Y estaban perdiendo la causa los de la asociación esta americana, hasta que al final uno de esos descendientes de los operarios que habían estado trabajando en ese asunto aportó una prueba. De ahí el valor de las pruebas. Y la prueba era un fémur de gigante que más o menos medía, bueno, ya se hace una idea del suelo aquí, o sea, un tamaño descomunal, el doble o el triple de un fémur normal humano actual. Ante semejante prueba se acabó el pleito. La Corte Suprema condenó al Smithsonian, a pesar de lo cual estas cosas siempre están amañadas. Entonces la condena fue puramente simbólica, ridícula. Ahí tenían que haber caído cabezas a destajo. No cayó nadie, simplemente se limitaron a decirles que aportasen lo que conservaban de todo lo poco que habían conservado, de documentación, fotografía, lo que fuera, de todo aquello. Cosa que el Smithsonian hizo. Y algunas de esas fotografías las reproduzco en el libro contando todo esto, ¿no? O sea que todo esto llega hasta el extremo delirante. Eso, al lado de lo que me está pasando a mí, lo mío es ridículo. Que me boicotean en las conferencias. Bien. No importa 3 pimientos. Así lo digo, no importa 3 pimientos. Pero que no tiene gravedad. Pero joder, destruir pruebas de semejante trascendencia, bueno, a mí no me entra en la cabeza. Ni en la persona más inculta, mucho menos todavía en personajes que dirigen un instituto antropológico que es el más importante del mundo, por lo menos en cuanto a que tiene más medios que ninguno. Entonces, pero así funcionan las cosas en este mundo. No voy a decir en este país, pero en este caso no es este país, es en general. Y la verdad nunca ha importado un pimiento, La verdad es igual, es secundaria. Lo importante es lo que les interesa a algunos que se sepa. Y ahí estamos. En fin.